¿Qué tal, estimados docentes? Vamos a compartir los lineamientos para el retorno seguro a las clases presenciales. Volvemos al aforo completo de forma planificada y por niveles. Este documento nos ha compartido el Ministerio de Educación. A partir del 7 de junio de 2021 se inició el retorno progresivo y voluntario a clases semipresenciales en aforos reducidos a través de la presentación y autorización de los planes de continuidad educativa. Luego de 5 meses de haber avanzado en esta primera fase de retorno, se superó el 50% de instituciones educativas que cuentan con autorización de uso de las instalaciones. La implementación de protocolos de bioseguridad ha garantizado la contención de posibles contagios. Solamente se han reportado un 0,004% de estudiantes que asistió a clases presenciales con la COVID-19 en distintas instituciones educativas. Estos casos fueron controlados y no generaron ningún contagio comunitario dentro de los establecimientos. Con esta evidencia y con el avance positivo del plan de vacunación, que incluye a niños y jóvenes desde los 5 años, la normalización de la educación en el país se plantea como una realidad. En este sentido, el Ministerio de Educación establece el retorno seguro, planificado y por niveles a la presencialidad mediante la aplicación del presente documento. El objetivo general es emitir lineamientos para el retorno seguro, planificado y por niveles a la educación presencial en todo el territorio nacional, garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante el uso de las instalaciones educativas que tienen permiso de funcionamiento en modalidad presencial. Entre los objetivos específicos están preparar a las instituciones educativas fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales en la implementación del proceso de retorno seguro, planificado y por niveles a la educación presencial, mediante la orientación y capacitación con todos los actores educativos. Orientar a los actores de la comunidad educativa sobre cómo actuar durante su permanencia en las instalaciones educativas. Verificar las condiciones mínimas de bioseguridad, autocuidado e higiene durante el desarrollo de actividades presenciales en las instituciones educativas. Orientar a los actores de la comunidad educativa sobre las acciones para crear espacios de aprendizaje seguros en los diferentes niveles educativos. Salvaguardar la integridad física y psicológica de los actores educativos durante el desarrollo de actividades presenciales. Monitorear e intervenir ante la presencia de eventos peligrosos que afecten el desarrollo de las actividades en el sistema educativo. A continuación vemos las siguientes definiciones. En esta sección se describen términos, expresiones o definiciones utilizadas en este instrumento para una comprensión de las orientaciones relacionadas con educación y salud. Literal A, de la educación, aislamiento social temporal. Es la acción momentánea para proteger y resguardar en un espacio seguro a niños, niñas, adolescentes y jóvenes bajo el cuidado, vigilancia permanente de un docente hasta que sus representantes legales puedan retirarlos del establecimiento educativo. Capacidades institucionales se refiere a las condiciones y posibilidades técnicas de una institución educativa para tomar decisiones sobre temas pedagógicos y de gestión. Comunidad educativa, la permanencia de la oferta educativa y de los estudiantes en los procesos educativos. Metodologías activas están centradas en el estudiante, en las que el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la interacción del docente y el estudiante, potenciando el desarrollo de capacidades. Se caracteriza porque el estudiante es el protagonista de su aprendizaje, acompañado por él o la docente y contextualizado en las situaciones reales del mundo actual. Estas metodologías favorecen el aprendizaje y la motivación de los estudiantes. Protocolo de autocuidado e higiene. Es un conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que su participación en el servicio educativo no atente contra su salud y seguridad. Rol de familia. Es el rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar y motivar en el proceso educativo de los niños, niñas y jóvenes. En el literal B tenemos términos de salud,
aislamiento, que significa separación del individuo infectado durante el periodo de transmisibilidad con el objeto de impedir la propagación de la enfermedad. Asintomático, persona que no presenta síntomas. Autocuidado, comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud, prevenir y manejar enfermedad. COVID-19, la enfermedad causada por coronavirus. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Desinfección, proceso que elimina la mayoría o todos los microorganismos sobre los objetos inanimados, con la excepción de esporas bacterianas. Se efectúa por medio de agentes químicos clasificados en 3 categorías: alta, intermedia y baja, según la intensidad de su acción. ¿Qué es un desinfectante? Una sustancia que destruye los gérmenes o microorganismos presentes a excepción de las esporas bacterianas. Se utiliza este término en sustancias aplicadas sobre objetos inanimados. Distanciamiento social consiste en aumentar deliberadamente el espacio físico entre las personas para evitar la propagación de una enfermedad. Higiene, por parte de la medicina, que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades. Limpieza, acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales con el uso de productos químicos como detergentes, líquidos, limpiadores. Síntomas, manifestación subjetiva que reconoce como anómala o causa por un estado patológico una enfermedad. Vigilancia epidemiológica, recolección sistemática, continua, oportuna y confiable, información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población. Proceso de retorno seguro a clases presenciales. El impacto de la vacunación masiva se expresa en la protección inmunológica poblacional a nivel institucional y a nivel colectivo. La protección colectiva de forma indirecta contra la COVID-19 que se producirá cuando una parte de la población haya sido vacunada, más las personas que hayan desarrollado las defensas por contagio previo. Buscan reducir la cadena de transmisión, previniendo así que las personas no inmunizadas contraigan la enfermedad. Este fenómeno, conocido como inmunidad de rebaño o comunitaria, disminuirá la probabilidad de contagio, aún en personas susceptibles que por diversas razones propias de la vacuna no pudieran recibirla. Tomando en cuenta el plan de vacunación que se ha llevado en Ecuador desde enero del 2021, el retorno a la presencialidad de las instituciones educativas se basará en el análisis de la población vacunada con 2 dosis y con una sola inoculación en el caso de la vacuna Johnson a nivel cantonal e institución educativa. Una vez que el proceso de vacunación de la población escolar en los distintos grupos etarios se aproxima al 85% de cobertura, primero en estudiantes entre 12 a 17 años y posteriormente en el grupo estudiante de 5 a 11 años, el Ministerio de Educación pone en marcha el retorno seguro, planificado y por niveles a la educación presencial con el aforo del 100%. Organización de acuerdo con el cronograma de retorno. Las instituciones educativas que cuentan con permiso de funcionamiento en modalidad presencial deberán retornar a esta modalidad de manera progresiva, iniciando con los estudiantes de mayor edad y continuar con los menores conforme con el plan de vacunación siga su curso. Las fechas para el inicio del retorno de los actores educativos e instituciones que cuenten con permiso de funcionamiento en modalidad presencial están establecidas mediante el siguiente cronograma. La fase 1 va a iniciar el 22 de noviembre del 2021. El nivel a retornar es el retorno presencial de todos los niveles de bachilleratos técnicos, BT y rurales, y el retorno presencial del 100% de bachillerato en las Islas Galápagos. Esto va a ser el 22 de noviembre. Descripción: 19 días después de finalizar el feriado del 2 de noviembre del 2021, continúa la implementación del retorno progresivo con ese plan institucional de continuidad educativa PICE aprobado en los demás niveles educativos. La fase 2 va a iniciar el 6 de diciembre de 2021. ¿Quiénes van a retornar? Inicio del proceso de retorno seguro y planificado a la presencialidad de todos los grupos de bachillerato y básica superior por cantones y a nivel nacional. Una vez que el cantón haya alcanzado una cobertura del 85% de vacunación de la segunda dosis en la población de entre 12 a 17 años
y posterior a los 14 días de la aplicación de la segunda dosis. Entonces, en los grupos de bachillerato y básica superior van a entrar el 6 de diciembre del año 2021. Aquí va a continuar la implementación del retorno progresivo con plan institucional de continuidad educativa aprobado por en los demás niveles educativos. La fase 3 es 17 de enero del 2022. Nivel a retornar. Inicio del proceso de retorno seguro y planificado a la presencialidad de todos los grupos de bachillerato y básica a nivel nacional. Una vez que el cantón haya alcanzado también una cobertura del 85% de vacunación de segunda dosis en la población entre 5 a 11 años y posterior a los 14 días de la aplicación de la segunda dosis. Aquí en esta fecha se suspende la implementación del proceso de elaboración del PICE, exceptuando a los centros de desarrollo infantil e instituciones educativas que ofertan educación inicial en el subnivel 2 de estudiantes de 3 a 5 años. Las instituciones educativas culminan el año lectivo implementando el plan pedagógico, el plan institucional de continuidad educativa, el PICE, y no deberán elaborar el plan educativo institucional, PEI. La fase 4, posterior al cumplimiento del porcentaje de vacunación. Aquí van a retornar a la presencialidad de estudiantes menores a 5 años, una vez que haya alcanzado una cobertura del 85% de vacunación de segunda dosis y posterior a los 14 días de la aplicación de la segunda dosis. En la descripción se suspende la implementación del proceso de elaboración del plan institucional de continuidad educativa. Observaciones. Hasta el 6 de diciembre de 2021 continúa la implementación del retorno progresivo con el plan institucional de continuidad educativa aprobado en los demás niveles, cumpliendo las medidas de bioseguridad fueron establecidas por los COEs nacional, provincial y cantonal. A partir del 7 de diciembre del año 2021, en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, el retorno presencial será del 100% de bachilleres y también de básica superior, tomando en cuenta el mismo esquema de vacunación. A partir del 17 de enero de 2022 se suspende la autorización del uso de la instalación educativa de acuerdo con lo establecido en el instructivo autorizado por el COE nacional mediante la resolución del 20 de agosto de 2021. Adicionalmente, las instituciones seguirán trabajando en lo pedagógico señalado con el PICE, Plan de Continuidad Educativa y Permanencia Escolar y uso progresivo de las instalaciones educativas. Condiciones mínimas para el retorno. En la fase 1, todos los niveles de bachilleratos técnicos y rurales del territorio ecuatoriano y bachillerato en las Islas Galápagos no tienen restricción para el retorno a la presencialidad, considerando que en el rango de edad de esta población estudiantil de 15 a 17 años se avanzó primero en el proceso de vacunación y que es una población estudiantil que no supera 500,000 estudiantes a nivel nacional. Una vez alcanzadas las fechas para la fase 2, 3 y 4, determinadas por el Ministerio de Educación, se considerarán las siguientes condiciones mínimas para el retorno seguro a la presencialidad. A. Cobertura de vacunación de segunda dosis por cantón y grupos de edad. Si la cobertura de vacunación de segunda dosis en el cantón y por grupos de edad entre 3 a 4 años, 5 a 11 años y 12 a 17 años cumple con el 85%, las instituciones educativas ubicadas en estos cantones podrán retornar a clases presenciales. El Ministerio de Educación publicará una vez por semana la lista de cantones que han superado el 85% de vacunación por rango etario en el portal https://educacion.gov.es/plan educativo COVID-19/, de acuerdo con la información sobre el avance de la vacunación provista en el Ministerio de Salud Pública en el vacunómetro. En el caso que el cantón no cumpla con el porcentaje establecido, la institución educativa, en coordinación con la dirección distrital, analizará la situación de cada una de estas. Si en la institución el rango etario corresponde a los estudiantes vacunados con 2 dosis superan el 85%, la institución retornará a clases presenciales sin restricciones, de acuerdo con los grupos de edad entre 5 a 11 años y 12 a 17 años. Si la institución no cumple con el 85% de estudiantes vacunados con segunda dosis,
Esta continuará con la implementación de los lineamientos establecidos en el Plan Institucional de Continuidad Educativa PICE en el proceso de retorno paulatino, voluntario y controlado a la presencialidad. Aquí tenemos las especificaciones para el retorno. En Catonal, si la población vacunada cumple 85%, sí, retorna, y si no cumple la parte institucional, población vacunada del 85%, no, en la disposición debe continuar con el PIS. Y bueno, si la población vacunada sí cumple el 85% a nivel institucional, sí retorna, ¿no? Sigamos acá. Adicionalmente, antes de recibir a los estudiantes, las instituciones educativas deben cumplir con las condiciones mínimas de bioseguridad de acuerdo con servicios básicos o equivalentes, acciones que cumplen una misma función, por ejemplo, provisión de agua en tanqueros, suministro de agua por vertientes, letrinas, entre otros, señalética en los espacios de la institución educativa, procedimientos de autocuidado, higiene y socializarlo con los estudiantes, un espacio de aislamiento temporal o su equivalente, casa comunal, subcentros más cercanos, oficina administrativa de la institución educativa, entre otros. Literal B, consideraciones. Una vez cumplidas las fechas antes expuestas, las modalidades de distancia y semipresenciales seguirán estando a disposición de la población, únicamente en las instituciones educativas que cuentan con el permiso de funcionamiento para brindar el servicio educativo en estas modalidades. Las familias que deseen que sus representados continúen estas modalidades deberán solicitar el traslado de los estudiantes a estas instituciones de tal manera que se garantice su derecho a la educación. Se priorizará a aquellos estudiantes con enfermedades catastróficas, enfermedades agravantes y con discapacidad o que cuenten con familiares con similares condiciones. En caso de estudiantes vulnerables o que tengan condiciones de salud que puedan ser agravantes del COVID-19 y que por dicha condición no puedan acogerse a la presencialidad, pese a que desean retornar a esta, podrán llegar a acuerdos bilaterales con la institución educativa que oferta únicamente modalidad presencial, para que el estudiante y por excepción se mantengan actividades bajo la modalidad virtual. De igual forma, para los estudiantes que por cualquier condición han decidido no vacunarse y deseen continuar en la modalidad virtual, deberán solicitar el traslado a instituciones que oferten esta modalidad, de tal manera que se garantice el derecho de su educación. Para la comunidad educativa de nivel inicial y 2, no es obligatorio el retorno presencial, por lo que se puede mantener bajo los lineamientos establecidos en el Plan Institucional de Continuidad Educativa, hasta contar con las condiciones para su retorno. En el literal C nos habla de la planificación de asistencia. La unidad educativa deberá elaborar una distribución horaria que asegure el retorno total de actores educativos en cumplimiento de la normativa vigente. Deben establecerse horarios flexibles de entrada y salida de los actores de la comunidad educativa en atención a los cronogramas de retorno progresivo a las actividades presenciales. También se debe planificar horarios escalonados para que el uso de espacios comunes durante los recreos y recesos en los que se garantice mantener el distanciamiento físico. También se debe planificar el desarrollo de actividades grupales en espacios abiertos y ventilados. ¿Cuál es el plan de contingencia para las instituciones educativas que no cuenten con las condiciones mínimas de bioseguridad para retornar a actividades presenciales? La dirección distrital de su jurisdicción deberá activar el plan de contingencia de reubicación de la comunidad educativa con base en un análisis territorial hasta que la institución cumpla con estas condiciones. Para las instituciones educativas de sostenimiento fiscal, cuya infraestructura actual no cumpla con las condiciones mínimas de bioseguridad, el distrito educativo deberá elaborar un plan de contingencia que garantice que los estudiantes matriculados en dicha institución continúen con su proceso educativo en condiciones adecuadas. Para el efecto, deberá realizar el siguiente análisis: identificación de infraestructura fiscal en un radio de 2,5 kilómetros, considerando barreras geográficas y de accesibilidad, que cuenten con capacidad para receptar al número total de estudiantes matriculados, ya sea en la misma o diferente jornada. En caso de no tener disponibilidad en el rango anterior, se debe identificar infraestructura educativa fiscal en un radio de 5 kilómetros, considerando barreras geográficas y de accesibilidad, que cuente con capacidad para receptar al número total de estudiantes matriculados, ya sea en la misma o diferente jornada. Miren esto, ¿no?
Identificar infraestructura educativa de otro sostenimiento en un radio de 2,5 kilómetros, considerando barreras geográficas y de accesibilidad que cuente con capacidad para receptar el número total de estudiantes matriculados, ya sea en la misma o diferentes jornadas. En este caso, se deberán realizar los trámites administrativos correspondientes para hacer un uso efectivo de estas instalaciones particulares por el tiempo que dura la ejecución del plan. Identificación de infraestructura particular en un radio de 2,5 kilómetros, considerando barreras geográficas y de accesibilidad, que cuente con capacidad y esté en condiciones para receptar el número total de estudiantes matriculados. En este caso, se deberá realizar los trámites administrativos correspondientes para hacer el uso efectivo de las instituciones particulares por el tiempo que dure la ejecución del plan. En caso de no identificar estructura que permitirá garantizar la continuidad del proceso de los estudiantes, se deberán desarrollar estrategias institucionales que viabilicen la continuidad del servicio educativo. En este caso se considera el siguiente procedimiento. Se conformará un equipo multidisciplinario a nivel distrital con técnicos de las áreas de apoyo, seguimiento y regulación a la educación, administración escolar, riesgo e infraestructura física, planificación y otros que se crea conveniente, los cuales realizarán visitas in situ para determinar el estado de la infraestructura de la unidad fiscal, que permita el retorno a la presencialidad. En caso de que la dirección distrital no cuente con técnicos de las áreas involucradas, solicitará el soporte a la coordinación zonal o subsecretaría de su jurisdicción. El equipo multidisciplinario analizará la factibilidad del retorno a la presencialidad de acuerdo con el estado de la infraestructura educativa y en caso de no presentar las condiciones mínimas para garantizar el servicio educativo. Elaborará un plan de contingencia institucional para la reubicación de estudiantes matriculados o implementación de estrategias que permitan garantizar el servicio educativo. En caso de no existir la infraestructura adecuada cercana para la reubicación de actores educativos, la dirección distrital gestionará la habilitación de espacios alternos para el desarrollo de actividades educativas, de acuerdo con lo establecido del plan institucional para la reducción de riesgos. La institución educativa podrá implementar jornadas matutinas o vespertinas, de acuerdo con su necesidad o pertinencia cuando se establezca el acoger actores educativos otras instituciones. Monitoreo y seguimiento. La aplicación de las buenas prácticas y hábitos de prevención para el desarrollo de actividades educativas reduce la exposición de la COVID-19. Sin embargo, pueden presentarse actores educativos con síntomas de sospecha por la COVID-19. En este sentido, las instituciones educativas deberán aplicar de forma obligatoria los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación en la guía para el manejo del flujo de información ante la presencia de casos positivos de COVID en el sistema educativo. Adicionalmente, se deberá considerar el siguiente procedimiento. El monitoreo se presenta en el caso sospechoso. Hay que hacerle la prueba rápida del PCR. Si sale negativo, hay que notificar. Y si sale positivo, aplicar el flujo de información ante la presencia de casos de COVID-19 en el sistema educativo. Y activación de la respuesta. Si el caso es positivo, hay que aplicar el flujo de información ante la presencia de esos casos positivos de COVID en el sistema educativo. Medidas de bioseguridad. Las instituciones educativas deben implementar durante la jornada escolar de asistencia presencial las siguientes medidas. Esto ya estamos socializando. Ya muchas instituciones tienen sus planes de bioseguridad en cada una de las aulas y pasillos de esta institución. Lavado de manos. La mejor y la más importante medida de bioseguridad frente a COVID-19 y para prevenirla constituye el lavado sistemático de manos con agua y jabón. Este sentido se deben seguir los siguientes pasos. Paso 1, mojarse las manos con agua. Paso 2, aplicar una cantidad suficiente de jabón sobre las manos mojadas. Paso 3, frotar la superficie de las manos, incluyendo el dorso, el espacio entre los dedos y debajo de las uñas, durante un mínimo 40 a 60 segundos mojados. Paso 4, eliminar muy bien el agua y jabón. Y paso 5, secarse las manos con toallas desechables. Esto es importante que el tutor de cada curso lo vaya socializando, ¿no? ¿Cuándo lavarse las manos? Al ingresar y salir del aula,
después del uso de los servicios higiénicos, antes y después de manipular objetos y el servirse alimento. También desinfección de las manos. Lavarse las manos es importante para la salud. Si no dispones de agua y jabón, utiliza desinfectante que contenga al menos un 70% de alcohol. Paso 1, depositar en la palma de la mano el gel para cubrir toda la superficie. Paso 2, frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Paso 3, frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y realizar la desinfección. Esto lo vas a realizar de 20 a 30 segundos. C, lo importante, el uso de la mascarilla. Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento para la comunidad educativa, personal docente, administrativo, estudiante, padre, madre de familia o representante legal. Hay que promover el uso adecuado de la mascarilla cumpliendo los siguientes pasos. Paso 1, lavarse las manos antes de adecuar las mascarillas. Paso 2, comprobar que no esté rasgada y no tenga agujeros de defectos de fabricación que impidan el correcto cierre o ajuste al rostro. Paso 3, localizar la parte superior donde está la pieza metálica o borde rígido. Paso 4, asegurarse que el lado de color quede hacia afuera o que relieve la pieza metálica quede hacia afuera, en caso de mascarillas que no tienen diferenciación de color. Colocar la pieza metálica o borde rígido sobre la nariz. Ese es el paso 5. El paso 6, cubrir la boca, la nariz y la barbilla o mentón. Paso 7, asegurar para que no queden aberturas por los lados. Paso 8, evitar tocar la frente de la mascarilla. Paso 9, quitársela manipulándola desde atrás de las orejas. Paso 10, al retirarla, mantenerla alejada de usted o de cualquier superficie. Paso 11, desecharla inmediatamente después de usarla, preferiblemente en un recipiente con tapa. Y paso 12, lavarse las manos después de desecharla. Miren cuán importante es esto, ¿no? ¿Cómo utilizar una mascarilla médica de forma segura? Ahí está, ¿qué debemos hacer? Lavarse las manos, miren, aquí hay unos gráficos. Antes de tocar la mascarilla, compruebe que no esté rasgada, lo mismo, ¿no? Tenemos aquí cada uno de los pasos. Aquí está cuando se está ubicando, en las orejas, aquí en la nariz, la barbilla, el mentón, la boca, y aquí va a desecharlo y nuevamente lavarlo, ¿no? Este es una escena gráfica de cómo utilizar la mascarilla médica de forma segura. Distanciamiento físico. La institución educativa promoverá el distanciamiento físico entre las personas durante el desarrollo de actividades educativas. Esto incluye actividades como clases grupales, asambleas de estudiantes, prácticas deportivas, coros musicales, reuniones de padres, de familia o representantes legales. Uso de áreas comunes, entre otros. De esta manera se evitarán aglomeraciones innecesarias. El distanciamiento se respetará en todos los contextos que exista la presencialidad, tanto dentro de las aulas como en los espacios de uso común en las instituciones educativas. Espacios deben estar ventilados. Los espacios donde se desarrollen estas actividades educativas deben contar con una ventilación de preferencia natural, es decir, tienen que abrir las ventanas en caso de poseer, ¿no? Documentos aplicables. Adicionalmente, se deben aplicar los lineamientos protocolos implementados por el Ministerio de Educación, los mismos que se encuentran autorizados por el COE y disponibles para su consulta. Hay lineamientos de autocuidado e higiene para la movilización de actores en el sistema educativo a nivel nacional durante el uso de transporte escolar y transporte público en el marco de la pandemia COVID-19. Protocolos de seguridad, bioseguridad en los bares, que ya lo mostramos en un video anterior, para el retorno a la presencialidad. Lineamientos para la entrega de alimentación escolar por la emergencia sanitaria. Lineamientos para hacer frente a infecciones respiratorias de coronavirus. Protocolos de manejo de información ante eventos peligrosos del sector educativo. Guía de manejo del flujo de información ante la presencia de casos positivos de COVID. Vigencia de los planes de continuidad educativa en su planificación pedagógica. Las instituciones educativas durante el año lectivo 2021-2022 continuarán brindando el servicio educativo de acuerdo a los descritos de la planificación de asistencia establecida en el PICE, por lo que su proyecto educativo institucional PEI no deberá ser modificado ni actualizado. Muy bien, este documento se los voy a dejar en el link de la descripción de este video.